Bien, hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer estar con ustedes y compartir esta mañana, este momento histórico aquí en la zona de San Miguel y en este seminario escatológico para prácticamente toda la nación, de donde han venido desde Santana, desde Occidente hasta Oriente. Han venido, queridos hermanos, apreciados hermanos, sin lugar a dudas, de la radio de mayor trayectoria en Honduras, no solamente trayectoria, sino historia también, como es Radio HRBC y su filial Estéreo Luz, una radio que a pesar de las duras tormentas que está sufriendo el mundo en este momento en la apostasía, no ha claudicado, sino que se mantiene todavía como paladines ahí en la palabra del Señor. Y quería saludarlo yo en especial a esta delegación que ha venido desde Tegucigalpa, donde se encuentran los hermanos, la delegación de Honduras. Están allá ellos, se le acompaña su director. Entonces pueden sentarse tal vez en esta manera, en estas sillas se pusieron aquí para ellos, aquí, junto con el pastor Vidal Alvarado y el pastor, el hermano Amílcar, que son otros dos paladines de aquí, de El Salvador, en las comunicaciones, en esta manera. Bien, así, sin más preámbulo, yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos rápidamente, sin más preámbulo, a leer la santa, bendita palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor. ¿Están listos? Un poderoso amén. Y comenzamos la palabra del Señor de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas. Sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Oremos. Amante y Dios y Padre Celestial, bendecimos en este momento, Señor, esta conferencia escatológica que estamos inaugurando en este momento aquí en San Miguel, El Salvador. Este mensaje, Señor, va a ser fuerte, duro, sea para la honra y la gloria de tu amado Jesucristo, Señor, sea para la edificación del cuerpo de tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos esta palabra, Señor, a todos los lugares, a todos los pueblos, a todas las naciones donde esta conferencia va a llegar. En el santo nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. La conferencia de esta mañana, y que por primera vez la estamos grabando en una forma oficial, y en ningún otro momento más trascendental para grabar esta conferencia que en estos momentos históricos que estamos viviendo en la profecía de la Biblia. La palabra escatología, odiada, aborrecida por los apóstoles de la prosperidad, en especialmente los que abrazan, los que sueñan y duermen con esa teología de el reino ahora, que en inglés se conoce como Kingdom Now, y que es sin lugar a duda la teología que cobija el 99% del mal llamado
movimiento de restauración apostólica en estos momentos. Este movimiento de restauración apostólica o de los famosos nuevos apóstoles, entre los cuales se están llevando también la restauración profética, según ellos, constantemente los oímos en su vocablo decir la palabra el reino, el reino, el reino, el reino. Estamos instalando el reino, estamos conquistando para instalar el reino, somos los escogidos para expandir el reino. Y esa palabra reino que se ha vuelto tan popularísima en estos momentos, que ha sonado tanto, pero tanto, que el pueblo evangélico sano y también la parte corrupta se ha creído esa palabra, en que nosotros, la iglesia, estamos instalando el reino. Ahora, lo que promueven esta bandera tienen tremendos argumentos tan fuertes que suenan tan bonito y tan creíble, que es por esa razón que la iglesia ha terminado creyendo. El asunto es que no necesariamente lo que suena tan bonito y con argumentos poderosos a la mente, oiga bien, a la mente, no al espíritu, entonces eso no necesariamente quiere decir de que es bíblico. Nada de eso. Y eso ya lo vamos a tocar en su momento. Hace unos 30 años atrás, que es cuando yo me convertí, y es cuando inicio mi ministerio, convirtiéndome en Nicaragua. Dios me lleva a mi desierto, a Honduras, y es ahí donde estuve cerquita en estos días, en Santa Clarita, y el sábado di parte de ese testimonio, precisamente porque había gente de ahí, y es ahí un lugar conocido como el Tular Valle, departamento de Valle, donde Dios me va a llevar a mi desierto. Yo creo y lo sigo creyendo, que cada verdadero ministerio, cuando es llamado al ministerio, Dios lo pasa primero por el desierto, porque el desierto debe de probar a el nuevo ministro. En el desierto se prueba si ese ministro fue puesto por Dios, o si ese ministro se infiltró o se coló, como dicen los mexicanos, se coló como el invitado en la cena del Señor. ¿Se acuerdan la parábola? ¿Se acuerdan ustedes la parábola? Que el Señor hizo una cena para su hijo y llegaron los invitados, pero hubo uno que se coló, que se metió entre los invitados. Esos son los ministros, entre comillas, los ministros que se nos han infiltrado, que se nos han metido dentro de la cena del Señor, dentro del banquete del Señor, si le podríamos llamar así en este momento. Se nos han metido y se nos han metido bien, pero bien adentro. Entonces, muchos de estos hombres, si ustedes analizan la historia de estos ministerios, que en este momento ocupan poderes grandes, que son impresionantemente grandes, cuando estudia la vida de ellos o escucha de su propia boca de ellos el testimonio, se da cuenta que ellos no pasaron el desierto, sino que de un solo zarpazo, ¡bum!, cayeron, están dentro y brillan como una estrella. Y estos son los que tenemos bien adentro, bien infiltrados en estos momentos, los infiltrados en la cena del Señor. Entonces, ahí en el Tular Valle, Dios me permitió hacer mi ayuno, donde el Señor hizo mi llamamiento oficial al ministerio. En aquella época, hace 30 años, y tal vez Pastor Vidal Alvarado, pastores que están aquí viejos, verdaderos hombres de Dios, recordarán ustedes que en aquella época los testigos de Jehová eran los que enseñaban del reino. Y los testigos de Jehová enseñaban, y por supuesto, dígame,
¿Cuándo han escuchado ustedes a un testigo de Jehová predicar el arrebatamiento de la iglesia? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué los testigos de Jehová nunca predican del rapto de la iglesia? ¿Por qué? Dígame. Porque ellos no creen en el rapto, sino que ellos, según la teología de ellos, ellos están instalando el reino y el reino es aquí en la tierra. Y por lo tanto, es ridículo hablar de ir al cielo cuando en realidad lo que ellos están haciendo es instalando el reino. Bueno, esa teología era abiertamente condenable por los pastores hace 30 años. Públicamente condenable. Porque suena bonito, pero no es verdad. Suena poderosa, pero no es verdad. ¿Y por qué suena poderosa? Porque la teología del reino ahora es una filosofía. Y la creó un filósofo llamado San Agustín de Hipona. Ahora, las filosofías son poderosas, porque las filosofías van directamente a la mente. Por eso es que suenan potente, poderosa, y a veces imposible de desbaratarla, y solo hay una forma de desbaratar esa filosofía, y es con la palabra del Señor, porque la palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. El problema es que nuestra iglesia ha entrado en una decadencia de la palabra. Ha entrado en una decadencia donde nuestra iglesia se está llenando de canciones, de cantantes, de superestrellas, de pseudos cantantes, de cantantes de la gran ramera, que es el siguiente tema que vamos a hablar, de cantantes hijos de Balaam, porque Balaam no movía un dedo si no había dinero por delante. No hacen lo mismo estos cantantes superestrellas, no mueven un dedo si no hay dinero por delante. Y nos han metido a nuestra iglesia y hasta se han inventado ministerio, el ministerio de la música. En realidad la música no es un ministerio, la música es un complemento al ministerio. La música está para preparar el ambiente, el corazón del pueblo de Dios para que venga el verdadero ministerio de la palabra y entre a tocar el alma. Pero muchos pastores se lo han creído que la música es un ministerio y por eso hacen sus famosos conciertos y consideran que ya no es necesario la palabra porque el cantante es el ministro cuando este cantante ni siquiera ha ido a la cruz del Calvario. Y esa es la condición que tenemos. Una iglesia que se ha llenado, disculpen la palabra, de bagazo. Busquen ustedes en todititititito los carros de los evangélicos, busquen. A ver si van a encontrar CD de palabra, de mensaje. No. ¿Qué andan escuchando casi las 24 horas? Música. Y alguna de esa música ni siquiera, para el colmo de los colmos, cuyos cantantes correctos ni siquiera son evangélicos. Algunas de esas canciones son exóticas, con malévolos intenciones de doble sentido. Y ustedes saben de qué cantantes estamos hablando. No tenemos que mencionar. Canciones donde no mencionan en absoluto, el nombre de Jesús. ¿Y para qué? Para que tanto el evangélico la pueda cantar como también el cantinero la pueda cantar. El evangélico la puede aplicar a Jesús, el cantinero la puede aplicar a la mujer que lo dejó. Hasta esta magnitud de tragedia hemos llegado a nuestra iglesia. Y hemos sustituido la santísima palabra del Señor
por CD, por música, por canciones como Me robaste el corazón. Oye, ¿desde cuándo Jesús se presenta como ladrón? En el cuestión de salvación, ¿cuándo se presenta como ladrón? ¿Qué dice la palabra del Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Solo hay alguien que es ladrón, salteador y asesino, y ese es Satanás, el diablo. Por lo tanto, yo quiero decirle y quiero dejar claro ante ustedes pastores y ante ustedes líderes juveniles que son apasionados por estos cantantes, quiero dejarles claro a ustedes esta mañana aquí en San Miguel. Quiero dejarles claro que hace 30 años Jesucristo no vino para robarme el corazón. Hace 30 años yo abrí mi corazón para que Cristo entrara en mi vida como Rey de Reyes, Señor de Señores. La salvación es gratuita, es voluntaria. Algunos dicen que todo este movimiento que se está dando, deplorable, terrible, espantoso, que todo esto que se está dando en estos momentos, algunos opinan que se trata en este momento ya los rugidos de la bestia. Algunos sospechan que todo este movimiento es porque una trinidad diabólica está operando desde las profundidades del mismo abismo del infierno. Y la prueba de que esto está ocurriendo en estos momentos, la prueba de que esto está ocurriendo en estos instantes, dicen los expertos, es el fenómeno de este ataque sin precedencia que está pasando en nuestra iglesia. Nunca antes dos pueblos que tienen raíces profundas en el llamamiento de Dios habían estado enfrentados en un ataque tan terrible y tan diabólico como lo estamos viendo en estos últimos 8 años. Esos dos pueblos han estado en ese odio terrible. Uno de ellos es el pueblo de Israel, el otro es nuestra iglesia. En este momento se dicen blasfemias profundas contra la verdadera iglesia, contra los verdaderos siervos de Dios. Nunca antes habíamos visto tanta calumnia y tanta blasfemia contra los siervos del Señor como lo hemos visto en estos 8 años. Los atacan de ridículos, de anticuados, de fracasados, de todo. Nos atacan de vino viejo y de todo eso. Como tampoco nunca antes el pueblo de Israel lo habíamos visto siendo atacado. Terrible. Hace unas semanas estaba en Houston, Texas, y miré en ese culto, en esa mañana en la iglesia, muchos jóvenes entrar con el pañuelo palestino. Y desde que andaban con ese pañuelo palestino uno sabe que estos jóvenes vienen enfermos y que la posición de ellos, y esa mañana a propósito hablé de Israel, y ellos rechenaban sus dientes porque según ellos los judíos son unos asesinos, criminales, ladrones porque le robaron la tierra a los pobrecitos palestinos. Lo que ellos no saben es que Israel no ha robado nada, que Israel tiene documentos de hace 4.000 años que esa tierra le pertenece, no porque la compraron, sino porque Jehová se la entregó a ellos. Interesante, ¿no?
¿Saben ustedes que cuando usted estudia la repartición de la tierra de Noé, se da cuenta que la tierra que hoy conocemos, Canaán y toda esa región, le fue heredada a uno de los hijos de Noé? Uno de los hijos de Noé, que viene a ser uno de los abuelos de Taré, le fue heredado a Sem. Y por eso los judíos le llaman semita. Así que cuando el padre Abraham, Dios le manda que salga de Ur de los Caldeos y le dice de Ur de los Caldeos, y le dice que vaya a Canaán, no le dice el padre Abraham que vaya a conquistar. ¿Qué va a ir a conquistar? Eso era su tierra. Conquistar es cuando usted va a agarrar algo que a usted no le pertenece. Ese es como decir que el Señor Jesucristo va a venir a conquistar es todo esto. Luchemos para que el Señor venga a conquistar. El Señor no necesita conquistar porque las naciones le pertenecen a Él por herencia, por heredad. Por eso Él no tiene que conquistar. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Prueba de ello es que al final del milenio, al final de la gran tribulación, un ángel, un solitario ángel, ni siquiera son principados los que bajan, ni siquiera los guerreros del arcángel Miguel y los guerreros de Peter Warner y llanamente, ni siquiera esos bajan. Estoy por decir una parafraseada, porque estos son los que se presentan como los paladines de la guerra espiritual. Al final, ni siquiera se presentan ejércitos, sino un solo ángel con una sola cadena. Y el mero diablo con todos sus diablos ni siquiera hacen resistencia. Ponen su mano y se dejan apresar y son lanzados al pozo del abismo, reconociendo ellos que al fin y al cabo el mero, el que manda, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso. El surgimiento de la Trinidad diabólica, el fin de los gentiles, es el tema. Y a continuación veamos esta introducción que nos demuestra que esas bestias, todo este mover que estamos viendo, son ya los rugidos de esas dos bestias salvajes y espantosas que están a punto de emerger desde las profundidades del abismo, pero que en este momento están haciendo sentir a través de toda esta manifestación diabólica que estamos viendo en todos los extractos sociales, políticos y religiosos. Y el documental es la mejor evidencia. Van a ver un momento cuando esa bestia salvaje abre su bocota, dando a entender que todo lo que se está dando son los gemidos, los gritos de esa salvaje bestia que está por emerger. Pero por un momento ustedes van a ver a nuestro galanazo líder que está así. Y yo lo creo que así está él desde arriba, él está observando. No observando a el genio de los científicos, no observando a los tremendos líderes mundiales. No, él solo está observando una cosa, la niña de sus ojos, a la iglesia que en este momento está a punto de ser arrebatada. Trinidad diabólica, la manifestación o el surgimiento de la Trinidad diabólica. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre su cabeza nombre de blasfemia. La bestia que viera semejante a un leopardo,
y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Es muy impresionante el Apocalipsis, sin lugar a dudas es un libro extraordinario, precioso. Es sin lugar a duda el libro que contiene más promesa que el resto de todos los libros de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es el libro más odiado, el libro más calumniado, no por los inconversos. Mire qué tremendo. Si fueran los inconversos los que calumniaran al libro del Apocalipsis, yo no me preocuparía. Pero la calumnia del libro del Apocalipsis no viene de los inconversos. Es más, los científicos constantemente están citando en estos momentos abiertamente el libro del Apocalipsis. ¿De dónde está viniendo toda la calumnia y la blasfemia contra el Apocalipsis? De aquello que, llamándose apóstoles, son ahora conocidos como los apóstoles de la prosperidad o la famosa restauración apostólica. Estos pseudos y falsos ministros, incluyendo cantantes, son los que ahora, desde las profundidades de nuestra iglesia, como dijimos al comienzo, como son los infiltrados, los que no son invitados, pero que se lograron meter, estos son los que están denigrando el sagrado libro del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué los apóstoles de la prosperidad? ¿Por qué los promotores del G12, gobierno de los 12? ¿Por qué los promotores del modelo de Jesús o Peniel en Costa Rica o todo esto se encuentra? ¿Por qué toda esta gente odia y aborrece el libro del Apocalipsis? Hay una razón poderosa. Porque el libro del Apocalipsis es el libro que los desenmascara a ellos, que les da a mostrar sus verdaderos dientes, y entonces para evitar que sus miembros los descubran quiénes son, mejor les dicen a sus miembros que no lean el Apocalipsis. ¿Ahí entienden entonces? Por eso ellos atacan al libro del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis es impresionantemente bello. En el Apocalipsis se encuentran muchas cosas extraordinarias, algunas que a veces han sido tema de contienda en la iglesia o de discusión en la iglesia. Una de ellas es la Trinidad de Dios. Sin embargo, el pueblo evangélico mayoritario está totalmente y absolutamente convencido en el Dios triuno. Y esa es la mejor palabra, triuno. El Dios triuno. ¿Qué quiere decir Dios triuno? Dios operando en una misma persona. Sin lugar a duda, la mejor evidencia somos nosotros. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano, que es diferente a los animales, el ser humano es triuno. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres somos uno solo. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Esa es prueba entonces de el misterio, y no digo misterio, de la revelación de Dios. El Dios triuno. Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo en una misma persona. Y prueba de esta contundente realidad es el mismo diablo. Si el Dios triuno no existiera, entonces ¿por qué el diablo imita la Trinidad? Y en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece la manifestación de la Trinidad diabólica. Dice, Juan es llevado en el Espíritu. Mire la expresión, me paré, dice Juan, me paré sobre la arena del mar. Paré sobre la arena del mar. Da a entender en ese momento que Juan está en una parte alta, en un escenario alto. Los que viven en los litorales de la costa hay partes altas donde uno se puede ver y ver el mar, el agitado mar, el oleaje, sobre todo cuando el mar está embravecido. Entonces dice que se para Juan sobre la arena del mar, y de aquel mar convulsionado, de aquel mar revoltoso,
Juan ve salir una bestia salvaje. Y inmediatamente Juan hace esa mención que acabamos de leer. Volvámoslo a leer y dice así: me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía una diadema. Y sobre su cabeza nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de boca de león. Y el dragón, es decir, la serpiente antigua, es muy interesante que el dragón es símbolo de Satanás, el diablo, igual que también la serpiente. No olvidemos que en cierta forma el dragón es una serpiente con diferentes cabezas. Pero el dragón también, en estos siglo XXI, 2000 años después, sigue siendo una imagen adorada, especialmente por un país, y es ese país de la China. No es verdad que los chinos son ateos. Decir que China es el único país comunista del mundo, el único país más ateo del mundo, es una mentira. Los chinos nunca han dejado de ser ateos. Los chinos siempre han adorado a múltiples dioses, pero en especial a un dios. Y ese dios que adoran ellos se llama el dragón. De hecho, usted ve en todas las películas y todo siempre el tatuaje, tatuado el dragón. Ellos adoran al dragón, o sea, China adora en vivo y a todo color al mero diablo, directamente. Aunque Dios, para vergüenza de Satanás, el diablo siempre tiene pueblo ahí. Y en la China hay paladines, hay pueblo de Dios, hay hijos de Dios que con toda la persecución del dragón no puede vencer a esos santos hijos de Dios que predican el evangelio en la China. Una bestia que surge del mar, con 7 cabezas, con patas de oso. Es decir, el oso es conocido por sus garras desgarradoras, de crueldad, con cuerpos de león, de leopardo, 7 cabezas con 10 cuernos, sobre cada cuerno 10 diademas. En este capítulo estudiamos la manifestación de la Trinidad diabólica. Sin lugar a dudas, Satán conoce perfectamente bien el misterio de Dios y el Tri-Uno. De otra forma no estaría haciendo esta imitación. Aquí Satán, representado por el dragón, hace las funciones del antipadre. La bestia que sale del mar hace la función del antihijo. Es decir, tratando de operar en la tierra en forma humana para reinar, aunque sea por poco tiempo. La bestia que sale de la tierra hace la función de antiespíritu. Recuerde que la misión del Espíritu Santo es respaldar a la iglesia del Señor con todo tipo de señales y prodigios, y a la vez bautizar a los seguidores del Señor Jesús. El antiespíritu lo hará con todos los seguidores de la bestia y Satán, y utiliza a todos sus demonios a su disposición para hacer toda clase de milagros y prodigios mentirosos, y aún bautizarlo con el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3, donde habla del espíritu del anticristo, y también 4:6. Analicemos esta bestia que sale del mar. Generalmente la palabra mar significa naciones. Para los que apuntan Isaías 57:20, dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Se refiere en el sentido de que las naciones gobernadas por impíos, o a las naciones gobernadas por impíos. Vale la pena también analizar Isaías 17:12. Veamos lo que dice: hay de esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar,
ese bramar de naciones que será como el bramido de muchas aguas. Daniel también menciona las 4 bestias en Apocalipsis 7. Dice que vio en el gran mar una gran lucha, una gran batalla. Y de ese gran mar, dice Daniel 7, vio surgir 4 bestias. Que en Apocalipsis capítulo 13, esas 4 bestias vendrán concentradas en una sola bestia. Es decir, que esta bestia espantosa, terrible y diabólica que se levantará en el fin de los días, viene concentrado con todo el espíritu malévolo y diabólico que tuvieron los babilonios. Eso fue el espíritu de soberbia. No hay nada más terrible, dice la historia, que era la soberbia de los babilonios. No hay cosa más trágica para un ser humano que es cuando es soberbio. El soberbio no entiende razones. El soberbio, solo él tiene la razón. El soberbio minimiza todo lo demás. El soberbio subestima a todos los demás. El soberbio es cruel, despiadado. El soberbio no le tiembla la mano con destruir a cualquiera que ponga en peligro su espíritu de soberbia. Nabucodonosor es, sin lugar a duda, el centro, el corazón del imperio babilónico. Así es que muchos opinan que el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de soberbia, el espíritu de orgullo, el espíritu asesino, el espíritu calumniador, porque los soberbios son calumniadores. El soberbio, como no puede defenderse, recurre a la calumnia, recurre a la difamación. Así es que ese espíritu vendrá sobre esta bestia salvaje encarnada. Es por eso que dice Juan que cuando vio la bestia dijo que tenía patas de león. Eso quiere decir que viene sobre él el espíritu de Nabucodonosor. Ese espíritu ya lo estamos viendo hoy en día en los líderes mundiales. Esos líderes mundiales soberbios, orgullosos, blasfemos. Pero también lo estamos viendo en los hijos del falso profeta. Es decir, los falsos ministros de hoy en día, que los tenemos bien adentro de la iglesia evangélica. Esos pseudos llamados ungidos, esos que se presentan como los nuevos hombres de la unción, generalmente se puede ver en ellos el espíritu de la bestia porque son soberbios, son crueles, son despiadados, son interperuantes. Esos hombres, esos falsos ministros, igual que estos otros, a quienes se levantan contra ellos, los desbaratan, los destruyen, los calumnian, los difaman, es decir, no toleran. El soberbio es intolerante. Ese espíritu viene sobre la bestia. Luego dice que se levantó una segunda bestia, bestia del oso, dice Daniel. Esta bestia del oso que cojeaba de un lado, dice que esta bestia desgarra. Era un oso. El oso es identificado como una fiera que aunque se ve bonito, mire qué tremendo, el oso se ve bonito, tiene una cara bien bonita, un ojito bien bonito. De hecho, ¿cómo se puede decir? No encuentro esta palabra, pero de hecho para las mujeres, si usted la quiere tener contento a su niño, regálele un peluche, un oso, porque el oso representa en esa manera esa viradita, esos ojitos, ese cuerpo bonito, el pelaje. Sin embargo, el oso es una fiera cruel, asesina. El oso es presentado en la televisión como una fiera que agarra a sus víctimas y le fascina desgarrarla, y dicen los expertos que el oso le fascina ensangrentarse, llenarse totalmente de la sangre de su víctima. Entonces, eso representa la crueldad, la forma despiadada. Ese espíritu, en este momento lo estamos viendo a través de los islámicos,
pero específicamente Irán, a través de los terroristas ultra extremistas del pueblo islámico. Ese terrorismo cruel, despiadado, asesino, que cuando se explotan en un bus, o como el 11 de septiembre, que mataron casi 3.000 almas, el igual que el oso se disfruta de la sangre. El espíritu islámico lo vimos en todas partes del mundo celebrando y danzando porque la sangre de los inocentes estaba siendo derramada. Ese es el espíritu del oso, ese espíritu que representa a los persas, viene encarnado o vendrá encarnado sobre la bestia del falso profeta, sobre la bestia del anticristo. Santo Dios. Entonces esta bestia es temible. Entonces esta bestia es terrible. Y faltan 2 todavía más sobre ella. Y luego dice que tenía cuerpo como de leopardo. El leopardo es la bestia salvaje más veloz que existe en toda la tierra. El leopardo representa al imperio griego, pero en especial a un hombre llamado Alejandro el Grande. Dice que el espíritu de Alejandro el Grande era un espíritu insaciable, es decir, un espíritu descomunal de codicia. Un espíritu que no se sacia, no se sacia de codiciar, lo quiere todo, lo quiere todo, lo quiere todo, todo, lo quiere conquistar todo, hasta el último rincón del mundo, lo quería conquistar él. Ese espíritu lo estamos viendo en este siglo XXI. El espíritu incontrolable de codicia de los magnates, de los multimillonarios. Dios mío, están bañados en oro. Multimillonario, pero no se sacian. Lo quieren seguir controlando todo y entonces ellos forman parte del sistema de gobierno de orden mundial. Y ese orden mundial que no se sacia en controlar toda la riqueza del mundo, todo, sino que quiere tener el control de todititita la humanidad y lo está controlando a través de la riqueza, a través de la política, a través del hambre, a través de la crisis, a través de la catástrofe y quiere codiciarlo, controlarlo todo. Un espíritu insaciable de conquista. Ahí sí calza perfectamente la conquista. Por eso es que dice Apocalipsis 6:2, y el que lo montaba se le traía un arco, se le dio una corona y salió dispuesto a conquistar. Porque conquista, que por cierto no calza con la iglesia, solo así podemos entender porque en todo el Nuevo Testamento, en relación a la iglesia, nunca los apóstoles utilizaron la palabra conquista. Nunca. La única vez que se menciona la palabra conquista es Apocalipsis 6. Nunca. Porque la palabra conquista quiere decir, ese es lo mismo, va bajo el espíritu de codicia. Quiere decir que si yo tengo que conquistar El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y tengo que llevarme a quien tenga que llevarme, me lo voy a llevar por delante. Si tengo que matar niños, jóvenes, adultos, si tengo que asesinar pastores y todo, me lo voy a llevar. Eso es lo que significa conquista. Y nuestra iglesia, ya se dieron ustedes, el Señor no la dejó para que fueran a matar o a cegar vida, sino para ir a dar vida en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido enviados a sanar, no a herir, a curar, no a herir, a bendecir, no a maldecir. Un espíritu incontrolable de codicia es el espíritu de Alejandro el Grande. Lo estamos viendo a través de los apóstoles de la prosperidad. Se han enriquecido a costilla del dinero de los propios hermanitos, quienes entonan, y lamentablemente los hermanos que están con ellos
lamentablemente la mayoría de ellos lo más probable es que todavía no son salvos. Porque si ellos fueran salvos, entonces el Espíritu Santo ya les hubiera redarguido a ellos y les hubiera abierto los ojos y hubieran salido. Por eso es que hace poco en Managua, Nicaragua, grabé el estudio. Nunca les conocí. Y estoy explicando cuando el Señor se dirige, estoy explicando en ese estudio que ya lo tenemos grabado, que en ningún momento el Señor se dirige a la iglesia en Mateo 7:21. Nunca se dirige a la iglesia. Y me voy a bajar un poquito y las cámaras me siguen en este momento. Yo quiero decirles que en ningún momento el Señor se dirige a la iglesia. ¿Por qué Dios no se dirige en San Mateo 7:21 a la iglesia? Sino que se dirige al liderazgo. Se dirige a ti, pastor. A ti, pastora. Se dirige a ti, que te dice ser apóstol. Se dirige a ti, que te dice ser profeta. A ti se dirige aquel día trascendental del juicio final. Y si en aquel día muchos me dirán, es decir, hay una multitud de encopetados e impresionantes ungidos. ¿Y por qué digo era? Porque de acuerdo a sus palabras, estos tipos tenían poder. Como lo decimos en un estudio que hicimos mi amigo Miguel Rosell, un tremendo paladín del Señor allá en Europa. Hablamos de que sí es cierto que la Biblia habla de un avivamiento antes del rapto, pero que ese avivamiento no va a venir de parte del Espíritu Santo, sino del otro lado. Y que lo vamos a ver en el mensaje de la gran ramera y en la manifestación de la bestia, del falso profeta. Es que estos tipos tienen poder porque se presentan delante de Dios. Y ellos le dicen, Señor, solo que en ese momento no están con el espíritu de soberbia. Están humillados, asustados y aterrorizados y hasta sin sus guardaespaldas. Porque sus guardaespaldas, pues si no se arrepintieron, ya están en el infierno. Están aterrorizados y temblando. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre fuimos profetas a las naciones. En tu nombre hicimos muchos prodigios. Y la mirada desafiante del Señor. La mirada desafiante. Esa mirada que es dulce en este momento como cordero, pero que en el día del juicio su mirada se vuelve la mirada de un juez que dictará sentencia. Lo acabo de grabar ese estudio. ¿Por qué no se dirige a la iglesia sino al liderazgo? Y lo explico ahí. Porque estos líderes arrastraron multitudes que pudieron haber sido salvas, multitudes que pudieron haber recibido al verdadero Cristo, pero que por culpa de predicar un evangelio que no era el de Cristo, estos líderes llevaron a esas almas a recibir al falso Cristo y por ende se irán al infierno. Ese espíritu de codicia de estos hombres es la razón que sabemos que el anticristo está a punto de surgir. Lo estamos viendo, ese espíritu incontrolable de codicia. Todo lo quieren, todo. No se sacian. Santo Dios. Wow, qué terrible va a ser entonces quedarse en la gran tribulación. Hay muchos cabezas calientes
que están diciendo que se quieren quedar en la gran tribulación. No es problema. Si alguien se quiere quedar, yo no voy a discutir con él. Ahí vienen pastores. No, que yo creo que vamos a pasar la gran tribulación. Y que yo lo creo. Yo le dije, perfecto. Si tú te quieres quedar, quédate. Nadie se enoja. Si te quieres quedar, quédate. El Señor no te va a rogar. Pero yo preparo mi maleta mejor y me voy con Cristo. Lo de esta cadena malévola, ¿por qué lo es? Es una cadena malévola, porque ahí no se permite verdadero mensaje, verdadero siervo. Esa cadena de televisión que tiene tanta influencia en el pueblo cristiano y que, lejos de ser una bendición, está siendo una desgracia para nuestro pueblo evangélico. Esta cadena, uno de sus líderes dice, deja de estar pensando que te vas en el rapto, paga tu deuda. ¿Quién va a pagar la deuda en este momento? Si está, ni siquiera los que han nacido todavía vienen libres de deuda. No han nacido y ya vienen hasta la coronilla de deuda. Nadie va a pagar la deuda. Así es que yo no espero a pagar la deuda para que Cristo venga. Yo espero la venida de Cristo Jesús. Claro, que como cristianos mientras estemos aquí debemos de ser responsables. Eso no quiere decir que estoy alentando a que sean sinvergüenzas. Lo que estoy diciendo aquí es que nosotros, lo que están diciendo ellos, en otras palabras, están tirando un mensaje subliminal. Entiendan ustedes, nuestros líderes, falsos profetas, falsos apóstoles, son expertos en mensajes subliminales. El mensaje subliminal que ellos están tirando es, no hay rapto. Ese es el mensaje. Santo Dios. Bien, hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer estar con ustedes y compartir esta mañana, este momento histórico aquí en la zona de San Miguel y en este seminario escatológico para prácticamente toda la nación, de donde han venido desde Santana, desde Occidente hasta Oriente. Han venido
Queridos hermanos, apreciados hermanos, sin lugar a dudas, de la radio de mayor trayectoria en Honduras, no solamente trayectoria, sino historia también, como es Radio HRBC y su filial Estéreo Luz, una radio que a pesar de las duras tormentas que está sufriendo el mundo en este momento en la apostasía, no ha claudicado, sino que se mantiene todavía como paladines ahí en la palabra del Señor. Y quería saludarlo yo en especial a esta delegación que ha venido desde Tegucigalpa, donde se encuentran los hermanos, la delegación de Honduras. Están allá ellos, se le acompaña su director. Entonces pueden sentarse tal vez en esta manera, en estas sillas se pusieron aquí para ellos. Apostólicas o de los famosos nuevos apóstoles, entre los cuales se están llevando también la restauración profética, según ellos. Constantemente los oímos en su vocablo decir la palabra el reino, el reino, el reino, el reino. Estamos instalando el reino, estamos conquistando para instalar el reino, somos los escogidos para expandir el reino. Y esa palabra reino que se ha vuelto tan popularísima en estos momentos, que ha sonado tanto, pero tanto, que el pueblo evangélico sano y también la parte corrupta se ha creído esa palabra, en que nosotros, la iglesia, estamos instalando el reino. Ahora, lo que promueven esta bandera tienen tremendos argumentos tan fuertes que suenan tan bonito y tan creíble, que es por esa razón que la iglesia ha terminado creyendo. El asunto es la conferencia de esta mañana, que por primera vez la estamos grabando en una forma oficial, y en ningún otro momento más trascendental para grabar esta conferencia que en estos momentos históricos que estamos viviendo en la profecía de la Biblia. La palabra escatología, odiada, aborrecida por los apóstoles de la prosperidad, en especialmente los que abrazan, los que sueñan y duermen con esa teología de el reino ahora, que en inglés se conoce como Kingdom Now, y que es sin lugar a duda la teología que cobija el 99% del mal llamado movimiento de restauración apostólica en estos momentos. Este movimiento de restauración aquí, junto con el pastor Vidal Alvarado y el pastor, el hermano Amílcar, que son otros dos paladines de aquí de El Salvador en las comunicaciones en esta manera. Bien, así sin más preámbulo, yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos rápidamente, sin más preámbulo, a leer la santa, bendita palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor. ¿Están listos? Un poderoso amén. Y comenzamos la palabra del Señor de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas. Sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad.
Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, bendecimos en este momento, Señor, esta conferencia escatológica que estamos inaugurando en este momento aquí en San Miguel, El Salvador. Este mensaje, Señor, va a ser fuerte, duro, sea para la honra y la gloria de tu amado Jesucristo, Señor, sea para la edificación del cuerpo de tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos esta palabra, Señor, a todos los lugares, a todos los pueblos, a todas las naciones donde esta conferencia va a llegar. En el santo nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Pueden sentar.